Bueno, el presupuesto participativo tiene la enorme virtud de poder constituirse como un medio de vinculación entre los propios ciudadanos para poder incidir en el desarrollo de las políticas públicas. Es decir, no solamente en el ámbito de valorar cuál tipo de servicios o cuál tipo de obra pública, digamos, puede ser alcantarillados, luz, pavimentación o algunas otras tareas, digamos, que más o menos están más en el sentido de lo que de manera inmediata los ciudadanos piden, por ejemplo, a nivel comunitario, a nivel pueblo, a nivel vecindario, a nivel barrio, sino, desde luego, poder escalarlo hacia poder pensar, y esa sería una de sus grandes áreas de oportunidad, de poder incluso incidir en la construcción de los planes de desarrollo de alcance estatal o nacional. Es decir, en la medida en que pudiéramos tener un proceso de apropiación, de incorporación en las habilidades y competencias que tienen los ciudadanos, de irse sensibilizando, pero sobre todo ir aprendiendo y además ir ejecutando y en un momento dado asumir de manera más propia este tipo de responsabilidades, pues desde luego creo que en muchos sentidos pues el Estado, en realidad más que tener una visión paternalista o tutelar, tendría en todo una función de acompañamiento, de encauzamiento y no necesariamente de sometimiento o de condicionamiento a esta propia participación ciudadana. Bueno, la corresponsabilidad precisamente deriva de que tengamos adecuados procesos de educación cívica. Y esa educación cívica tenemos que fomentarla en la familia, en el lugar de trabajo, ¿no? Tenemos que fomentarla obviamente en la convivencia cotidiana donde los individuos pues vamos adquiriendo precisamente esos primeros valores o esas primeras experiencias. Es decir, si no tenemos democracia en la familia, no tenemos democracia en la escuela, no tenemos democracia en el trabajo, no podemos exigir gobernantes democráticos. Es decir, es un proceso podríamos ejemplificarlo como una suerte de círculos concéntricos en donde estas habilidades y competencias sociales después se van politizando, se van logrando, digamos, generar condiciones a partir de las cuales estos mismos ciudadanos y ciudadanas puedan entonces no solamente saber elegir a un gobernante o un partido político, es decir, sino de alguna manera también va junto con ello la exigencia y el tipo de compromisos que estos mismos funcionarios que finalmente adquieren esa responsabilidad gracias al apoyo de la población, pues entonces efectivamente habrá también formas, digamos, de que si está presente la revocación de mandato o por lo menos si está la colaboración vecinal o la audiencia pública o la rendición de cuentas, pues en todos estos mecanismos precisamente el ciudadano puede entonces llamar la atención, ¿no? Sin tener que llegar o a la protesta excesiva o al uso de la violencia o algún otro tipo de recurso, digamos, que ya prácticamente nos cancela las opciones, digamos, de diálogo o de deliberación o de negociación. Y en cambio, si nosotros habituamos a la población a que esto es una práctica regular, entonces esa corresponsabilidad, insisto, pues ya de suyo, entonces se vuelve un valor permanente, introyectado en la conciencia y en la actitud de los propios individuos. Bueno, ahorita fundamentalmente sí necesitamos fomentar mucho aspectos, digamos, en términos de una democracia de proximidad, mucho en lo que corresponde a la cultura de la legalidad. Y la cultura de la legalidad implica que entonces los ciudadanos precisamente tomen conciencia de que para poder funcionar como tales necesitan conocer claramente los alcances de sus derechos humanos, de sus libertades públicas, ¿no? De sus obligaciones políticas, por un lado, y al mismo tiempo también tener la idea de cómo saber utilizar estos instrumentos en caso de que haya un abuso de autoridad o de que haya una desviación de recursos o que haya una serie de situaciones que en realidad empiezan a perjudicar o a condicionar su actividad diaria. Es decir, que ya entonces sí nos enfrentemos a situaciones de clientelismo, situaciones de coacción, situaciones, digamos, donde los gobiernos o los políticos entonces ciertamente ya no tienen un diálogo de igual a igual con los ciudadanos. Si nosotros
no potenciamos esta cultura de la legalidad, si no potenciamos, por ejemplo, la enseñanza del civismo, ¿no? Como un elemento también fundamental de aproximaciones desde las cuales los chicos y las chicas aprenden, por ejemplo, respeto a unos a otros, la interculturalidad, la no discriminación, la tolerancia, valores, digamos, que les ejerciten precisamente en la deliberación, la discusión y en la resolución de los conflictos de manera pacífica, pues toda esta cultura de la legalidad, la cultura de la paz, la cultura de la convivencia, pues resulta entonces extremadamente lejana si después queremos pretender que estos ciudadanos puedan mantenerse de manera, digamos, cotidiana y activa en el concurso de las grandes decisiones. Entonces, si no tenemos estos procesos acumulativos, ¿no? de enseñanza, de adquisición de estas competencias y habilidades sociales y culturales, ¿no? y colectivas, pues muy difícilmente entonces podemos avanzar en una sociedad mucho más incluyente y evidentemente mucho más participativa y con, insisto, pues una necesaria y obligada, digamos, percepción de que todos necesitamos de todos, ¿no? O sea, entonces creo que en ese sentido sería, digamos, lo fundamental en un proceso como el que estamos aquí comentando.